Vamos a comenzar la unidad de memorias, específicamente en la parte de memorias externas. El esquema que hemos estado mencionando, que está al comienzo de la unidad, vamos a analizar o estudiar lo que son las memorias externas, la parte que está al final de este esquema, y previamente ya se ha visto todos los temas que estaban involucrados en la parte de memorias internas y las características generales de las memorias. El primer concepto que vamos a dar de memorias es que cuando hablamos de un sistema informático, los dos grandes grupos en que marcamos las memorias son las memorias internas y las memorias externas. Como ya lo hemos mencionado en la parte de la unidad donde hablábamos de memorias internas. Las memorias internas son las que están conectadas directamente a la placa madre y fueron analizadas en los videos anteriores. Y cuando nos referimos a memorias externas, que también pueden ser llamadas memorias de almacenamiento masivo, memorias auxiliares o memorias secundarias, nos estamos refiriendo a las memorias que están, que para que la CPU pueda conectarse con ellas lo tiene que hacer a través de interfaces o a través de los periféricos. ¿Qué característica tienen las memorias externas con respecto a las memorias internas? Es que son de mayor capacidad y por lo tanto al poder contener grandes volúmenes de almacenamiento, sus velocidades de acceso son menores. Siempre son de tipo no volátil, es decir, que si se pierde la conexión eléctrica, siguen manteniendo la información. Y vamos a poder analizar en esta unidad los tipos de tecnología con los cuales trabajamos con las memorias externas, que van a ser en función de su principio de funcionamiento, que está asociado a un fenómeno físico, ya sea magnetismo, luz o electricidad. Los tres tipos de tecnología de almacenamiento que vamos a estudiar, primero vamos a dar unas características generales y después vamos a entrar en el detalle de cada una de ellas, son la tecnología magnética, la óptica y la tecnología electrónica. Para caracterizar las memorias vamos a dar parámetros que son característicos de las memorias externas, y esos parámetros son la ubicación, la duración o la permanencia de los datos en el soporte, la capacidad de almacenamiento, la unidad de transferencia, el método de acceso y la velocidad de transferencia. Comencemos a estudiar cada una de ellas. Con respecto a la ubicación, ya hemos mencionado en varios momentos que las memorias externas, al no poder ser accedidas directamente por la CPU, por ese motivo se consideran memorias externas. No se pueden acceder directamente por la CPU, sino que a través de enlaces a periféricos o interfaces, por lo tanto son consideradas externas. El otro parámetro es la permanencia de los datos en el soporte, y vamos a decir que según la permanencia o la duración de los datos en el soporte, se pueden considerar memorias denominadas de almacenamiento permanente, es decir, que no se pierde su contenido y no se modifica por ser memorias de solo lectura, y podemos mencionar como ejemplo de estos soportes de almacenamiento externo los medios ópticos, que ya vienen grabados de fábrica o que solo se pueden grabar una sola vez, como por ejemplo los CD-ROM, los DVD-ROM o los BD-ROM. La otra forma de permanencia de los datos en el soporte es la regrabable, es decir, que son memorias donde los datos que están almacenados sí se pueden modificar, y para poder modificar su contenido debe sobreescribirse la información que este soporte contiene. Los ejemplos que vamos a mencionar de las memorias regrabables son,
por ejemplo, de las tres tecnologías, tanto de las tecnologías magnéticas, de la óptica y de la electrónica. En el caso de la tecnología magnética, vamos a mencionar los discos rígidos o los discos magnéticos. En el caso de las tecnologías ópticas, vamos a hablar de los medios ópticos regrabables, como son el CD SW, el DVD SW o el Blu-ray RE. En el caso de los soportes de tecnología electrónica, vamos a hablar de los discos de estado sólido, de los pendrive o de las tarjetas de memorias. Estas tres tecnologías, estos tres ejemplos de las tecnologías regrabables son las que son consideradas con características de regrabables. Vamos a continuar con otro parámetro de las memorias externas, que es la capacidad de almacenamiento. Ya lo hemos mencionado en varias oportunidades a qué se refiere la capacidad de almacenamiento, y decimos que la capacidad de almacenamiento es la cantidad máxima de datos o de información que se puede grabar en un soporte y está expresada en una de las medidas de capacidad, como puede ser, por ejemplo, megabyte, gigabyte o terabyte. La característica que tienen los medios o soportes externos o las memorias externas es que además de los datos del usuario, o sea, de la información que el usuario va a grabar en el soporte, hay otros datos que son necesarios para poder ubicar la información en el soporte de almacenamiento. Esa información se llama información de direccionamiento. Por lo tanto, vamos a tener que diferenciar o vamos a tener que reconocer que en las memorias externas tenemos una capacidad neta o útil, que es la capacidad de almacenamiento donde el usuario guarda su información, y hay otra capacidad que es la capacidad bruta o capacidad total, que es la suma de esa capacidad neta más la capacidad de almacenamiento de la información de direccionamiento. Por lo tanto, ahí al final mencionamos que la capacidad total va a estar dada por la capacidad neta más la capacidad de información de direccionamiento. Esta es la característica que tienen para el parámetro de capacidad de almacenamiento las memorias externas. Vamos a analizar el parámetro de las memorias externas, que es la unidad de transferencia. Ya lo hemos mencionado para memorias internas. El concepto es cantidad de bytes que se transfieren durante una operación de lectura o escritura en memoria. Cuando hemos mencionado la unidad de transferencia en memorias internas, hemos dicho que la unidad de transferencia era la palabra, que la palabra podía ser de 8, 16, 32 o 64 bits. En cambio, cuando estemos trabajando con la unidad de transferencia de las memorias externas, esta se considera un bloque. Ese bloque de información corresponde a 512 bytes y puede llegar hasta 4096. El modo de transferencia de las memorias externas tiene su justificación en el hecho de que las memorias externas, tanto de tecnología óptica como magnética, funcionan con partes móviles. Es lo que hemos mencionado en varias oportunidades, que hay cabezas lectoras grabadoras que deben alcanzar la posición deseada en el soporte para poder producir la lectura o la escritura de este soporte. Agrupar los datos en bloques en cierta cantidad de bytes justifica el tiempo utilizado por las partes mecánicas para ubicar los mecanismos de lectura-escritura, que cuando estas alcanzan la ubicación del primer byte del bloque, demoran mucho menos en posicionarse en las ubicaciones de los bloques subsiguientes. Vamos a ver ahora el parámetro velocidad de transferencia y vamos a decir que la velocidad de transferencia de datos es la cantidad de datos por segundo que el dispositivo de almacenamiento transfiere desde o hacia el soporte de la memoria externa. En las memorias externas, este concepto de velocidad de transferencia está relacionado con el tiempo de lectura-escritura, es decir, el tiempo que el dispositivo va a demorar en realizar la lectura-grabación de los datos. Estos dos conceptos los vamos a analizar más adelante en una sección que es características relevantes de los discos magnéticos y va a quedar explicado con más detalle cuál es la característica de la velocidad de transferencia.
El parámetro modo de acceso es la forma en que los mecanismos de escritura y lectura acceden a las posiciones deseadas sobre el soporte. Vamos a ver que hay 3 métodos de acceso, como ya lo hemos mencionado cuando hemos explicado las características generales de las memorias. Uno de los métodos de acceso es el acceso secuencial y la característica en memorias externas es que para acceder al primer registro del bloque de transferencia, el mecanismo de lectura y escritura debe ir desde su posición actual a la deseada, pasando por todos los puntos intermedios hasta encontrar el deseado. Es decir, al ser secuencial va a tener que recorrer todos los puntos intermedios hasta encontrar la posición deseada donde comienza el registro que ha sido solicitado. El caso de los accesos secuenciales, en este caso el tiempo de acceso es variable porque va a depender de la ubicación del registro. Entonces, depende de la posición en que esté el registro y de la posición en la que esté el cabezal de lectura-escritura, va a variar el tiempo para acceder al registro que se desea. Ejemplos de acceso secuencial son las cintas magnéticas y los CD-ROM. Y a continuación veremos el otro método de acceso, que es el acceso directo. El acceso directo es, en este caso, el mecanismo de lectura-escritura realiza un acceso a una posición cercana a la zona donde se busca el dato, y a partir de ahí sigue con una búsqueda secuencial hasta encontrar o hasta alcanzar la posición donde debe hacer la lectura-escritura del dato. También en este caso el tiempo de acceso es variable, y ejemplos de soportes o de memorias externas que tengan este método de acceso son los discos rígidos y los discos ópticos regrabables, como es el caso del CD-RW o el DVD-RW. El otro tipo o método de acceso es el acceso random o aleatorio, que lo hemos estudiado en las memorias internas, y este método de acceso era en el cual el tiempo para acceder al dato era independiente de la ubicación del dato en el soporte. Es decir, que no importaba la ubicación que tuviera, porque fuese el punto de memoria en la posición que estuviera, se iba a demorar, siempre van a tener tiempos independientes. Ejemplos de los accesos random no aleatorios eran las memorias electrónicas. Entonces, en el caso de las memorias externas electrónicas van a ser las tarjetas de memoria, los pendrive o los discos de estado sólido. Ahora vamos a hacer una clasificación de las tecnologías de almacenamiento de memorias externas. Hemos dicho que según el principio de funcionamiento, las memorias externas se basan en una determinada tecnología. Esa tecnología de almacenamiento está referida al fenómeno físico que se produce para poder almacenar la información. Ese fenómeno físico puede ser el magnetismo, la luz o la electricidad, y que se utiliza para hacer la grabación y la lectura de los datos. Según esas tecnologías de almacenamiento, las memorias externas pueden ser de tecnología magnética, como es el caso de los discos rígidos, puede ser tecnología óptica, como es el caso de los discos ópticos, CD-ROM, DVD, Blu-ray, o cualquiera de los tipos de tecnologías de los dispositivos que tengan soporte óptico. Y el caso de las memorias electrónicas, mencionamos aquí, por ejemplo, los pendrive o los discos de estado sólido, pero también pueden estar acá las tarjetas de memoria. Tecnologías magnéticas en memorias externas. Vamos a hablar sobre el almacenamiento de datos usando la tecnología magnética, y vamos a decir que se aplica tanto en el campo digital como en el analógico, pero nosotros nos vamos a concentrar solamente en el almacenamiento de datos digitales. Esta tecnología consiste en la aplicación de campos magnéticos a ciertos materiales cuyas partículas reaccionan a esa influencia, orientándose magnéticamente igual que campo aplicado.
El campo magnético aplicado puede orientarse tanto como norte-sur o sur-norte, y estas posiciones se conservan en el soporte luego que el campo deja de aplicarse, representando así los datos grabados. En un soporte magnético, los datos se almacenan en unidades elementales que se llaman dominios magnéticos. Esos dominios magnéticos se encuentran dispuestos uno a continuación del otro en una línea denominada pista. Esa pista la vamos a analizar y explicar un poco más detalladamente cuando veamos discos magnéticos. En cada dominio magnético se puede almacenar un campo magnético pequeño con una de dos orientaciones magnéticas, norte-sur o sur-norte. Para escribir o leer en un dominio magnético se usa una cabeza lectora-grabadora. Este elemento es capaz de convertir señales eléctricas en magnéticas y viceversa. Ahí tenemos el detalle de este esquema de funcionamiento de la lectura y escritura en el soporte magnético. A continuación, vamos a ver qué soportes magnéticos normalmente se encuentran en esta tecnología, y vamos a mencionar que los que actualmente se utilizan y que son de mayor difusión son los discos rígidos o discos magnéticos, pero no han sido los únicos soportes de almacenamiento. Existen otros soportes de almacenamiento que han dejado de ser utilizados porque han caído en desuso por el avance tecnológico, como han sido los disquetes, que ahí hemos puesto un ejemplo para que vean cómo eran un disquete y una cinta magnética. O sea que estos elementos también no son los únicos, habían otros elementos, otros soportes que se consideraban dispositivos de almacenamiento magnético, pero que a través del tiempo y por los avances tecnológicos han dejado de ser utilizados. El que vemos al lado izquierdo es un disco magnético abierto, ¿sí?, donde se muestra la estructura, y ya en las próximas diapositivas que veamos vamos a ver cómo es los discos magnéticos y vamos a hacer un análisis un poco más exhaustivo de cómo es el funcionamiento y la grabación o la lectura de los datos en los discos magnéticos. Podemos mencionar que en los discos rígidos o magnéticos, su nombre viene del inglés de hard disk o disco duro o disco rígido o disco magnético, de cualquiera de esas maneras lo pueden encontrar, y vamos a decir que tenemos normalmente discos rígidos internos y externos. Normalmente los discos rígidos internos son utilizados para las computadoras de escritorio, para las notebooks, para las netbooks, y dependiendo para cuál de ellas sea una computadora de escritorio o sea una notebook o una netbook, será el tamaño y podrá tener, según ese tamaño, como está visto acá en la gráfica o en la imagen, que pueden ser de 3,5 pulgadas, de 2,5 o de 1,8, y cada uno de ellos tendrá un determinado tamaño, como se mencionó, y cada uno de ellos podrá tener capacidades distintas. Podrán ser de 500 GB, de 1 tera, de 2 teras, dependiendo de las características que tenga de almacenamiento ese disco magnético, este disco rígido o disco duro, como se lo conoce. También encontramos en el mercado discos externos, que normalmente los conoce como externos o portátiles, y que su uso o su utilidad normalmente es para hacer backup o para resguardo de información o para ampliar la capacidad de la computadora. Las características que tienen es que son livianos y pequeños, que no requieren estar conectados a la energía eléctrica, porque con el solo hecho del cable de conexión a la computadora, a la netbook, a la unidad donde se lo conecte, le va a proveer energía y le va a permitir la transmisión de datos. Normalmente es un cable USB específico del dispositivo externo y va a permitir acceder a la información que se tiene almacenada en ese disco externo.
A continuación vamos a ver la estructura, los componentes, los elementos que forman un disco magnético. Acá tenemos un disco magnético donde está la carcasa que contiene los platos del disco, es decir, que está destapado, porque esto normalmente viene con una tapa y todo está sellado herméticamente y al vacío, porque no puede tener partículas de tierra ni nada que pueda dañar la superficie de los discos. Vamos a ver que en este disco tenemos distintos platos. Cada plato de los discos son discos circulares, planos y rígidos que están elaborados de cerámica o de aluminio. Estos están con un revestimiento de ambos lados de una aleación metálica magnetizable. Estos platos están unidos a través de un eje y un motor que les hace girar a una velocidad de entre 5.400 y 10.000 revoluciones por minuto, dependiendo del tipo de disco magnético. La cantidad de platos va a depender del modelo que estemos analizando. En este caso tenemos un plato que tiene un disco magnético que tiene varios platos, y además podemos mencionar que cada uno de esos platos tiene una superficie, tiene dos caras. Tanto en la cara superior como en la cara inferior del plato se va a realizar la grabación de los datos. El motor que ya hemos dicho que tiene, donde se encastran los distintos platos para que se produzca la rotación de los mismos y poder hacer que este brazo, que es un brazo mecánico que contiene las cabezas lectoras grabadoras, este brazo mecánico se mueva para producir la lectura de los datos. Todo esto serían los componentes que tiene el disco magnético para poder funcionar y que a través de sus cabezas lectoras grabadoras se produzca la lectura de los datos. Vamos a ver la parte posterior del disco rígido, y como podemos mencionar, esta parte posterior es donde se observa la parte electrónica encargada del funcionamiento. Normalmente esto es lo que se denomina controladora de disco. Es un conjunto de circuitos integrados que tienen como función organizar la lectura-escritura de la unidad de disco en la computadora. Vendría a ser un intermediario entre la unidad de disco y el microprocesador. La intención de este video es que ustedes observen cómo es el movimiento de las cabezas lectoras grabadoras y el movimiento de rotación del disco. La idea es que vean a través de un video cómo sería la rotación y que puedan observarlo. Dejo unos segundos para que ustedes observen. Bien, como se observa, el movimiento de la cabeza lectora grabadora que se posiciona sobre las pistas del plato del disco. Vamos a pasar ahora a ver la estructura física del disco rígido o de los discos magnéticos de la manera que ustedes para que ustedes lo entiendan. Vamos a ver que cada cara del disco se divide en pistas, que son circunferencias concéntricas. Cada una de estas, acá también son millones de pistas las que se graban en la superficie de un disco. Acá la gráfica o la imagen muestra en forma más amplia cómo serían la cantidad de pistas que tiene la cara o la superficie de un disco magnético. A su vez, cada pista es dividida en sectores, donde cada sector contiene o tiene una capacidad determinada que es fija. Eso ya lo hemos mencionado cuando hemos hablado en las características de las memorias externas.
y normalmente la cantidad de información, la capacidad de información que tiene cada sector es de 512 bytes y puede llegar hasta 4096. Esta estructura física que estamos mencionando de pistas y sectores está a cargo de un formateo que se llama, que es el formateo de bajo nivel, y que se encarga de hacer esta división en pistas y sectores. Enseguida vamos a ver lo que es la estructura física y lógica del disco y vamos a ver qué características tiene ese formateo de bajo nivel y ese formateo de alto nivel. A continuación vamos a ver el concepto de cilindro, y si ustedes ven, hay marcado en esta gráfica, hay varios platos, y de esos platos las pistas que tienen igual radio, si ustedes se fijan, es como que forma una línea imaginaria hacia abajo, ¿sí? Cada una de esas líneas imaginarias es lo que se denomina el concepto de cilindro, donde todas las pistas de igual radio forman lo que se llama el cilindro. Volvemos a repetir, son líneas imaginarias, no es algo que esté físicamente en el disco. Entonces, los datos se graban en sentido vertical para aprovechar que se completa un cilindro, es decir, que se completa un cilindro y una vez que esté completo un cilindro con los datos que se han almacenado en él, se va a continuar con el siguiente. Por eso dice que se completa el cilindro y luego se posicionan las cabezas de lectura grabadora en el cilindro siguiente. Bien, ahora vamos a explicar lo que es este procedimiento que hemos denominado, que se llama formateo, donde para poder utilizar el disco rígido hay que hacer procesos de formateo. Ese formateo es una acción o un proceso que prepara la superficie del disco para poder almacenar los datos en esa superficie. Los formateos que vamos a mencionar y que normalmente se realiza en los discos rígidos es un formateo de bajo nivel o que forma la estructura física, y que esa estructura es la que hemos visto recién, donde se forman o se hacen las pistas y sectores a través de marcas magnéticas sobre la superficie del disco. Esta tarea de pistas y sectores está a cargo del fabricante del disco magnético y normalmente se hace una vez y no se vuelve a repetir. En cambio, cuando se realiza el formateo de alto nivel o cuando se le da la estructura lógica al disco magnético, esto permite hacer una organización lógica de los datos que están sobre el disco magnético y de acuerdo a los requerimientos, a las necesidades que tenga el sistema operativo con el cual va a trabajar ese disco magnético. En la segunda observación que se muestra es que todo disco magnético debe ser formateado en forma lógica para poder hacer uso de este disco y darle la organización lógica que necesitan los datos que estén almacenados en él y el tipo de sistema de archivo que va a contar ese soporte que es el disco magnético. Los sistemas operativos, como ya lo hemos mencionado en la unidad número 1, algunos ejemplos de los que puede utilizarse para hacer el formateo puede ser un sistema propietario como es el sistema operativo Windows, o a través de un sistema operativo libre como es el Linux. A continuación vamos a ver el sistema de direccionamiento de los discos rígidos. El sistema de direccionamiento lo que indica es la organización lógica de las posiciones que ocupan los datos dentro del disco rígido. ¿Qué va a indicar? Va a indicar qué parte del soporte deben ser accedidas a través de las cabezas lectora-grabadoras, es decir, del mecanismo de lectura-escritura, para poder acceder, para poder producir la lectura o la escritura de los datos en el disco rígido. El primer sistema de direccionamiento que se utilizó en discos pequeños hasta de 8 GB fue el sistema CHS, que es el sistema cilindro cabeza sector, donde estos tres parámetros, estos tres valores, lo que determinaban a modo de coordenadas un sector cualquiera del disco para ubicar los mecanismos de lectura-escritura, es decir, la cabeza lectora-grabadora. Posteriormente, como hemos mencionado, como se utilizaba para discos hasta de 8 GB,
aparecen nuevos sistemas de direccionamiento. El sistema de direccionamiento posterior fue el LBA, en inglés ahí está escrito, direccionamiento lógico de bloques. Este direccionamiento consiste en dividir el disco entero en clúster, es decir, que asigna a cada clúster un número único. Los archivos se almacenan en uno o en varios clústeres dependiendo el tamaño del archivo. Si el archivo es más pequeño que un clúster, se ocupa el clúster completo y no se puede compartir con otros archivos. La cantidad de sectores por clúster es constante para todo el disco y depende del sistema de archivo y del tamaño del disco. Estos sistemas de archivos a los cuales nos estamos refiriendo es al sistema de archivo FAT, FAT16, FAT32, NTFS, donde para el contenido de la materia no nos vamos a explayar qué características tienen. Lo que sí vamos a ampliar es la característica de lo que es el clúster y vamos a decir que se lo denomina clúster o unidad de asignación. Y si vemos la imagen, podemos observar que cada pista está dividida en sectores. A modo de ejemplo, solamente hemos puesto 3 divisiones, 3 sectores, y el conjunto contiguo de sectores es a lo que se lo denomina clúster. Ese conjunto contiguo de sectores compone lo que es la unidad más pequeña de almacenamiento de un disco. Vamos a ver otro concepto de discos magnéticos, que es la densidad de grabación en el soporte, o sea, específicamente en el disco. ¿Qué es lo que es la densidad de grabación? Es la cantidad de bits que se pueden almacenar en una unidad de longitud en sentido lineal, es decir, en la pista, en la longitud de la pista. Este parámetro, esta densidad de grabación, se mide en bits por centímetros. Entonces ahora vamos a hacer un análisis entre la longitud de la pista y la densidad de grabación que tiene cada una de estas pistas. Si observamos la imagen, este disco muestra todas las pistas en que está dividida el disco y a su vez los sectores. Si ustedes ven, esta división es tanto en las pistas internas como en las pistas externas o en las medias. Todas las pistas están divididas en la misma cantidad de sectores. Esas son las observaciones que vamos a ir mencionando a partir de esta imagen que les estamos mostrando. Entonces, los discos anteriores tenían, o sea, los más viejos, tenían la misma cantidad de sectores por pista, es decir, que cada sector contenía o tenía la misma capacidad o la misma cantidad de bytes. Tanto las pistas internas como las pistas externas poseían la misma capacidad de almacenamiento. Debido a la longitud diferente de las pistas internas a las pistas externas, se producía que había la misma cantidad de información en menor espacio. Ahí lo mencioné bien, pistas internas almacenan la misma cantidad de bytes, pero en menor espacio físico. O sea que las pistas internas y las pistas externas poseen diferentes longitudes y tanto las internas como las externas tienen la misma capacidad de almacenamiento. La densidad de grabación en las pistas externas es menor que en las pistas internas. Las pistas externas, ¿qué sucede con esto de que la densidad de grabación en las pistas externas es menor que en las pistas internas? Y que se hace un desaprovechamiento de la longitud de las pistas externas. Por eso ahí menciona que las pistas externas quedan desaprovechadas, ya que el material magnetizable de la superficie del disco era la misma para todas las pistas. Por lo tanto, los valores de densidad de grabación decrecen en las pistas externas debido al aumento de la longitud. ¿Qué podemos concluir de esto que hemos mencionado con respecto a la longitud de las pistas y la densidad de grabación? Que a los discos nuevos, a partir de esta desventaja que tienen los primeros discos que aparecieron, se trata de mejorar la implementación de los discos para tratar de conservar en todas las pistas el valor de densidad de grabación en las pistas internas como en las pistas externas.
A partir de esta desventaja que hemos analizado en la diapositiva anterior, que tenían los primeros discos, donde estaban la misma cantidad de sectores en las pistas internas que en las pistas externas, produciendo el desaprovechamiento de poder almacenar más cantidad de información en las pistas externas, es que surge una nueva técnica que es la técnica ZBR, o grabación sonificada de bits. Ahí les mostramos en una imagen cómo sería esta técnica y a modo de ejemplo se muestran tres zonas. Una zona externa que tiene las pistas y está dividida en 20 sectores por pista, una zona media que está dividida en 16 sectores por pista y una zona interna o interior que está dividida en 8 sectores por pista. Entonces, ¿en qué va a consistir esta técnica ZBR o grabación sonificada de bits? Va a consistir en dividir el disco en varias zonas, donde cada zona agrupa pistas de la misma longitud o de longitud similares, y en ellas va a definir la cantidad de sectores que va a tener para poder conservar la densidad de grabación similar a de las pistas internas. La cantidad de sectores por cada zona va a ser fija, y para todas las pistas de una zona va a aumentar y aumenta en las zonas que ocupan pistas externas. Se busca mantener la densidad de grabación que sea constante, haciendo que las pistas externas tengan más sectores y logran aumentar así la capacidad de almacenamiento del disco. Como conclusión, en esta técnica lo que podemos mencionar es que se hace un aprovechamiento más eficiente de la superficie del disco, pero este aprovechamiento de la superficie del disco trae aparejada más complejidad o mayor complejidad en el hardware del dispositivo, es decir, en el hardware del disco magnético. A continuación vamos a trabajar sobre las características que son relevantes en los discos magnéticos y vamos a hablar cuáles son esas características que son relevantes para los discos magnéticos. Vamos a mencionar la velocidad de rotación, vamos a mencionar la tasa o velocidad de transferencia, el tiempo de acceso y el tiempo de lectura-escritura de los discos magnéticos. En el tiempo de acceso y el tiempo de lectura-escritura van a intervenir un tiempo de búsqueda, un tiempo de latencia o espera y el tiempo de lectura-escritura. Comencemos a desarrollar qué es cada uno de estas características de los discos magnéticos. Cuando hablamos de velocidad de rotación, a lo que nos estamos refiriendo es a la velocidad a la que giran, a la que rotan, las revoluciones a las que giran los discos magnéticos. Se miden en revoluciones por minuto, son RPM, y por lo general la regla es que a mayor velocidad de rotación, más alta va a ser la tasa de transferencia de datos. Por consiguiente, si es más alta la velocidad de rotación, también va a ser mayor el calor que debe disipar, es decir, que va a generar más calor y hay que enfriar ese calor que se produce por ser mecanismos que tienen partes móviles. Ahí mencionamos algunos tipos de discos magnéticos como el IDE o el SATA, que tienen velocidades de rotación del orden de los 5.400 a 7.200 revoluciones por minuto, y otros discos que son de mayor velocidad tienen velocidades, los SCSI, que tienen velocidades de rotación hasta de 10.000 revoluciones por minuto. Cuando nos referimos a la tasa o velocidad de transferencia, a lo que nos estamos refiriendo es a la velocidad a la que se transmiten los bits en una unidad de disco, y como ya hemos visto en otros puntos de la materia, cuando hablamos de velocidad de transferencia o de tasa de transferencia nos estamos refiriendo a la cantidad máxima de bits que el dispositivo de almacenamiento puede leer o escribir en un segundo. Las unidades que se utilizan para expresar la velocidad de transferencia es, por ejemplo, el megabyte por segundo, es decir, ahí lo hemos colocado, es una determinada capacidad sobre la unidad de tiempo, por ejemplo, el segundo. Vamos a continuar con el parámetro relevante de los discos magnéticos, que es la velocidad de transferencia. Como ya hemos mencionado, es la velocidad a la que se transmiten los bits y en el caso de los discos rígidos, la velocidad de transferencia se expresa como megabyte por segundo.
vamos a ver que este parámetro está relacionado con otros parámetros que ya hemos mencionado en los discos magnéticos, como son la velocidad de rotación, la velocidad de giro y la densidad de grabación. Vamos a tratar de demostrar qué relaciones tienen estos dos parámetros para poder determinar la velocidad de transferencia. Y vamos a mencionar que una vez que el cabezal de lectura-escritura o la cabeza lectora-grabadora se ubica sobre una pista, la cantidad de bits con los que el cabezal puede operar es igual a la capacidad de la pista, es decir, a la capacidad total de la pista. Esa capacidad entonces va a depender de la longitud de la pista y de la densidad de grabación que tiene la pista. Por lo tanto, podemos decir que la capacidad de pista va a estar determinada por la longitud de la pista medida en centímetros por la densidad de grabación medida en bits sobre centímetros. Ahora vamos a ver que el tiempo que el dispositivo tarda en realizar la transferencia de los datos de la pista depende de la velocidad de giro. Y para que el cabezal de lectura-escritura transfiera la capacidad total de la pista, debe recorrer la pista completa. Y para lograr esa pista completa, debe producir una vuelta completa. Por lo tanto, podemos decir que la velocidad de transferencia va a estar dada por la capacidad de la pista, expresada en bits, por la velocidad de rotación, que va a estar expresada en revoluciones por minuto. Si recordamos lo que hemos expresado en la primera parte de esta diapositiva, vamos a poder reemplazar lo que es capacidad de pista por longitud de pista por densidad de grabación, y ahí podemos determinar que la velocidad de transferencia va a estar dada por la capacidad de la pista, que es longitud de pista por densidad de grabación, y la velocidad multiplicado por la velocidad de rotación. El resultado de esta expresión va a quedar determinado a partir de bits sobre minutos, y haremos las conversiones necesarias para poder llegar a expresarlos en megabytes sobre segundo, como hemos dicho en la diapositiva anterior, que debe quedar expresada la velocidad de transferencia en los discos magnéticos. Vamos a seguir con la velocidad de transferencia. Ya hemos analizado que se obtiene a partir de la velocidad de giro y de la densidad de grabación. Ahí hemos repetido las fórmulas que hemos mencionado en la diapositiva anterior y hemos dicho que la velocidad de transferencia se calcula a partir de la capacidad de pista, longitud de la pista por la densidad de grabación, y además de multiplicándola por la velocidad de rotación o la velocidad de giro. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a buscar calcular la velocidad de transferencia para una unidad de disco rígido que gira a 5.400 revoluciones por minuto si su densidad de grabación es de 30.000 bits por centímetros y la longitud de la pista es de 40 centímetros. Hemos colocado la fórmula y vamos a comenzar a colocar los datos que tiene el enunciado para resolver el ejercicio. La longitud de la pista es de 40 centímetros, la densidad de grabación es de 30.000 bits por centímetros y esto es la velocidad de giro. Haciendo el cálculo llegamos a determinar, se simplifican las unidades que se tengan que simplificar, encontramos un valor que es 6.480 por 10 a la sexta bits por minutos, que es el resultado de realizar los cálculos en esta expresión. Y vamos a tratar de convertir esta unidad que está expresada en bit por minuto, expresarlo en megabyte por segundo, que es la unidad que hemos dicho que se mide la velocidad de transferencia. Hacemos las conversiones necesarias para llegar de bit a megabyte. Lo mismo hacemos con la unidad de tiempo, de minutos a segundo, y como resultado nos da que la velocidad de transferencia es de 12,87 megabytes sobre segundo. Ya afirmado el concepto de la velocidad de transferencia, vamos a continuar con las características relevantes de los discos magnéticos y vamos a hablar ahora del tiempo de acceso y los tiempos de lectura-escritura. Para acceder a los datos debemos considerar tres operaciones básicas que determinan este tiempo para leer o escribir los datos, y estos son el tiempo de búsqueda, donde la cabeza debe posicionarse sobre la pista donde se encuentra el sector inicial del bloque a transferir, es decir, el bloque que va a ser transferido es el clúster.
este tiempo que toma la cabeza de lectura y escritura en moverse desde su posición actual hasta la pista donde están localizados los datos es lo que se denomina tiempo de búsqueda. El tiempo de latencia o de espera es cuando la cabeza espera encima de la pista hasta que el sector inicial del bloque a acceder se posiciona debajo de él. El tiempo de latencia promedio es igual al tiempo que toma el disco en hacer media revolución. A partir de esta definición del tiempo de búsqueda y del tiempo de latencia, estamos en condiciones de decir que el tiempo de acceso es el tiempo que tarda la unidad en posicionarse al inicio del sector a ser accedido. Ahí entonces expresamos que el tiempo de acceso es igual al tiempo de búsqueda más el tiempo de latencia. Es decir, la suma de estos dos tiempos promedios conforman el tiempo de acceso y la duración de ese tiempo solo va a depender del tipo de unidad de disco rígido del cual se trate. Ahora vamos a mencionar lo que es el tiempo de lectura-escritura. Y para determinar este tiempo también debemos considerar la velocidad de transferencia. Es decir, que una vez que sea accedida a la zona deseada, pueden escribirse o leerse a alta velocidad una serie de palabras consecutivas. Así está en condiciones en estimar el tiempo para realizar la grabación o la lectura del sector. Por lo tanto, decimos que el tiempo de lectura-escritura va a estar dado por la suma del tiempo de acceso más el tiempo de transferencia. Podemos reemplazar en lo que habíamos calculado más arriba y que dijimos que el tiempo de acceso era igual al tiempo de búsqueda más el tiempo de latencia. Por lo tanto, concluimos que el tiempo de lectura-escritura va a ser igual al tiempo de búsqueda más el tiempo de latencia, tiempo de acceso, más el tiempo de transferencia.